El año era aproximadamente en 1971. No había teléfonos celulares. Mi padre estaba manejando su coche de regreso de la casa de mi abuela. Cada domingo íbamos a la iglesia con su madre, nuestra otra abuela. Charlábamos un poco y luego visitábamos a la madre de mi abuela, lo que tomaba unos 40 minutos en coche debido al tráfico. Un enorme cine con quizás 11 lujosas salas de proyección siempre estaba abarrotado de coches de jóvenes con sus citas, intentando impresionar, lo que complicaba el tráfico en millas a la redonda todo el fin de semana. Después de llevar a mi abuela a comer, hablar y leer el periódico dominical y ver televisión, nos despedimos ya que todos teníamos escuela el lunes. Mi papá conducía, mi mamá se sentaba adelante, y mi hermana y yo estábamos en los asientos traseros como siempre. Justo habíamos logrado pasar ese tráfico irreal alrededor del enorme cine, afortunadamente. Coches modificados y elevados rugiendo con voces roncas, aceleraban y arañaban todo a nuestro alrededor. Nada nuevo, pero un viejo Gran Chevy de 1955 empezó alguna estupidez. Cualquier idiota podría ver que un hombre de familia con 2 niños y su esposa en el coche no estaba en su liga, ¿verdad? Pero no. El coche estaba lleno de adolescentes calientes con algo que demostrar empujando a mi padre, un hombre mayor para ellos. Tenían sus luces altas encendidas, revolucionaban su motor tan fuerte y tocaban su maldita bocina. Mi mamá estaba aterrada, se agarraba del mango de la puerta en caso de impacto y gritaba sobre el ruido para que nos sujetáramos fuerte. Lo hicimos y nadie habló de nuevo. El chico conducía tan cerca y fingía embestirnos mientras mi padre esquivaba en el último segundo. Siempre que el chico intentaba adelantarnos y luego embestirnos desde el lado, pero mi papá aceleraba y luego movía nuestro coche de un carril a otro para atraparlo en parte del otro tráfico que se formaba, y entonces quedaba atrapado detrás de alguien más, y mi papá evitaba completamente su trasero, tejiendo a través de barrios para asegurarse de que nadie nos había seguido. Llegamos a casa seguros y tranquilamente, y entramos en nuestra rutina de baños y pijamas, y luego nos fuimos a la cama temprano para la escuela. Todos suspiramos aliviados y realmente no hablamos de ello de nuevo hasta el día siguiente en la hora de la cena. Estábamos realmente contentos de que mi papá tuviera entrenamiento en el ejército en el cuerpo de contrainteligencia. Mi papá era un soldado de la Segunda Guerra Mundial como agente especial, y nunca lo habíamos visto conducir algo más que de manera segura hasta esa noche. Hizo que las persecuciones de coches en la televisión parecieran juegos de niños. Fue una noche aterradora que siempre recordaré. En cuanto a los idiotas espeluznantes que casi derramaron nuestra sangre y chocaron nuestro coche, ni siquiera tengo que decirte que te pierdas, te dejamos en el polvo, ¿no? Y mi papá seguía siendo un caballero tranquilo, dulce y amable, a quien todos amaban, y que siempre fue muy pacífico e incapaz. Pero no cometas nunca el error de meterte con él o su familia. Esto sucedió en el verano de 2016. Soy una mujer y tenía 21 años en ese momento. Estaba con mi amigo Kevin, que también tenía 21 años en ese momento, y luego mi novio John, que tenía 22. Todos vivíamos en el mismo barrio de una ciudad conocida por sus altas tasas de delincuencia y un enorme problema de drogas. Íbamos desde nuestro barrio para ver a un amigo al otro lado de la ciudad, en un área menos deseable. También era relativamente tranquilo, en comparación con el resto de la ciudad debido a que estaba en las afueras del pueblo. Era un vecindario de ingresos muy bajos, bastante grande. La mitad de la gente allí solo intentaba vivir sus vidas lo mejor que podían, mientras que la otra mitad eran criminales y drogadictos. Pero no había terminado aún. Justo cuando hicimos esta vuelta, el mismo coche giró en la calle justo frente a nosotros, ahora enfrentándonos. Estábamos en el carril derecho, y el conductor de este coche se puso en el medio de la carretera, y luego pisó el acelerador, acercándose directamente hacia nosotros, acelerando muy rápidamente ahora. Todos estábamos entrando en pánico. De alguna manera, John tuvo la gran idea de reducir la velocidad del coche a casi detenerse y esperar hasta el último minuto,
y luego girar a la derecha para evitar a este lunático. Funcionó, ya que John pisó el acelerador. El lado del pasajero de nuestro coche se sumergió en la zanja solo por un momento, mientras luego salíamos de allí, a la velocidad que estoy seguro era ilegal. Cuando giramos de regreso a la carretera principal, el mismo coche se colocó detrás de nosotros nuevamente. En este punto, todavía estábamos acelerando, haciendo al menos 50 millas por hora en una zona de 35 millas por hora, y este tipo loco nos estaba alcanzando. Cuando llegamos a nuestro giro, John ni siquiera pisó los frenos, simplemente soltó el gas, giró en la carretera y volvió a pisar el acelerador. Llegamos al camino de entrada de nuestro amigo menos de un minuto después, y corrimos adentro y cerramos las puertas, después de lo cual decidimos mirar por la ventana. El tipo conducía por la carretera y se detenía cuando veía nuestro coche sentado allí durante quizás 20 segundos, pero luego seguía conduciendo. Esta fue la primera vez que pude ver bien al conductor. Era un hombre caucásico delgado, probablemente de unos 30 años, con cabello castaño corto y despeinado. Tenía una expresión realmente loca en su rostro. Definitivamente estaba bajo la influencia de algún tipo de drogas. Pero eso fue el final de eso, afortunadamente. Toda la experiencia duró quizás solo unos minutos, pero aún me persigue después de todos estos años. Sé que probablemente no sea tan horripilante como muchas otras historias, pero para nosotros fue una experiencia escalofriante. Mi nombre será cambiado por mi seguridad. Mi nombre es Clea y esto me ocurrió hace unos meses. Para dar contexto y un poco de antecedentes, he estado conduciendo durante 15 años y nunca me había pasado algo así antes. Aunque soy una conductora segura, no me gusta conducir de noche, especialmente tarde o en las primeras horas de la mañana, a menos que realmente sea una emergencia, que en este caso lo era. Ahora, en cuanto a la historia, mi abuela fue llevada al hospital para una operación de emergencia por la tarde, y yo y mis padres estuvimos allí todo el tiempo. Se nos permitió quedarnos todo el tiempo que quisiéramos, lo cual hicimos. Ella salió exitosamente de la cirugía y ahora estaba recuperándose, así que al menos pudimos tomar un respiro. Eran aproximadamente la 1 de la madrugada cuando nos dijeron que podíamos irnos a casa, así que nos fuimos. Yo vivía sola, así que tenía mi propio coche. El coche de mis padres estaba estacionado en las bahías para discapacitados y el mío en el estacionamiento principal, así que fuimos en direcciones diferentes. Caminaba hacia mi coche y, a pesar de que había unos pocos coches para el personal del turno de noche debido al tamaño del hospital, había un coche que realmente resaltaba. Era un Audi negro con cristales tintados, pero vi movimiento dentro de él, pero luego simplemente lo ignoré y continué hacia mi propio coche. Estaba exhausta y solo quería llegar a casa, que estaba a 20 minutos. Entré en mi coche, lo cerré con llave, y luego salí del estacionamiento, y no me lo vas a creer. El coche negro que vi empezó a seguirme. Continué conduciendo y quería hacer una pequeña prueba. Tomaría diferentes giros por todos lados y, de nuevo, el coche me siguió. No tenía idea de qué estaba pasando, así que aceleré. Gracias a la hora las carreteras estaban vacías y, lo adivinaste, el coche también aceleró. ¿Qué demonios?, pensé. Decidí llamar a la policía, lo cual hice. Les dije lo que estaba sucediendo, y ella me dijo que permaneciera tranquila y que le dijera el número de placa, pero no había placa. Luego me preguntó dónde estaba y se lo dije. Entonces ella me dijo que condujera a la estación de policía, que no estaba demasiado lejos de mi ubicación. Pero justo cuando dijo eso, mi coche se ladeó hacia adelante. El Audi me había embestido, y antes de que pudiera hacer algo entonces me golpeó de nuevo, haciendo que zigzagueara. Estaba a 10 minutos de la estación de policía, así que pisé el acelerador y luego conduje como si mi vida dependiera de ello, lo cual era el caso. La operadora seguía preguntando qué estaba pasando, pero antes de que pudiera decir algo, mi coche se ladeó hacia adelante nuevamente con tal fuerza
que perdí el control del coche, dando un giro completo de 360 grados debido a la velocidad y al impacto, y terminé en el costado de la carretera, llegando a un completo alto. «Señorita, ¿qué está pasando? ¿Está bien?», me preguntó la operadora. Tosí y traté de hablar, pero no salió nada. Luego mis ojos se dirigieron a la puerta de mi pasajero, y el coche ahora estaba estacionado justo frente a ella, sus faros justo en mi cara. La posición en la que estaba significaba que estaba de lado, y ellos estaban justo al lado de la puerta de mi pasajero. Intenté arrancar el coche, pero no arrancó y seguí intentándolo, y luego grité a la operadora cuando mis sentidos finalmente se activaron. «Estoy atascada y el coche todavía está aquí. Mi coche no arranca, por favor, ayuda», le grité. La mujer me dijo que la policía tenía mi ubicación y que estaban en camino. Mientras todo esto sucedía, todas las puertas del Audi ahora se estaban abriendo y unos 5 hombres salían, todos caminando hacia mí. No es broma, todos llevaban máscaras de animales, y ahora estoy aterrorizada. Tenía una llave de rueda debajo de mi asiento, que luché por alcanzar, pero finalmente la agarré y luego la abracé contra mi pecho. Un hombre con una máscara de zorro se acercó directamente a la puerta del conductor, metiendo la mano en su bolsillo y sacando una herramienta de algún tipo. Y entonces me di cuenta de que era una herramienta que puedes usar para abrir puertas de coches para entrar a robarlos. Me quité el cinturón de seguridad y luego giré hacia la puerta del pasajero, pero los otros hombres ahora me rodeaban. La puerta de mi coche se abrió de golpe y mi modo de luchar o huir se activó. Entonces golpeé al hombre en la cara con la llave de rueda, haciendo que se tambaleara hacia atrás, pero luego unos brazos me agarraron desde el asiento del pasajero y comenzaron a sacarme del coche. Pero justo cuando caí al suelo, las sirenas sonaron desde lejos, y lo siguiente que supe fue que los hombres corrían de regreso al Audi, y luego se marchaban a toda velocidad, pero vi mientras un coche de policía pasaba rápidamente por mí, seguido por otro que los seguía. Esto me sucedió hace aproximadamente 5 años. Soy una mujer en mis primeros 30. Acababa de empezar a conducir después de haber estado involucrada en un grave accidente automovilístico, donde un coche robado se estrelló contra el mío, y luego se dio a la fuga, dejándome prácticamente por muerta. Terminé en el hospital y mi querido coche fue declarado pérdida total. Debido a este incidente, estaba sufriendo de un grave trastorno de estrés postraumático, y no podía conducir sin tener ataques de pánico. Finalmente compré un nuevo pequeño hatchback barato, ya que era todo lo que podía permitirme, y empecé a obligarme a conducir de nuevo a pesar de que mi salud mental no estaba en las mejores condiciones. Una fría noche de invierno tuve una amiga en casa para cenar. La recogí para que pudiéramos tomar una copa y disfrutamos de una comida juntas, seguida de algunas películas, y ella tomó algunas copas de vino. Alrededor de la 1 de la madrugada realmente comenzamos a sentir sueño y le ofrecí llevarla a casa. No vivía lejos de mí. Había un largo tramo de carretera, luego un par de giros y estaría en su casa. Así que nos subimos a mi caja de zapatos de coche y comenzamos el viaje a su casa. Dado que era tarde, las carreteras estaban básicamente desiertas, y realmente me sentía relajada conduciendo, lo cual no había sido el caso desde el accidente, unos 4 meses antes. Entonces, de la nada, todo lo que podía ver en mis espejos eran luces de coche brillantes y cegadoras, tan cerca de mi coche que calculé que no habría ni un metro entre ambos. «¿De dónde diablos salieron?», preguntó mi amiga, todavía un poco ebria por el vino. Ella no estaba tan asustada como yo, completamente sobria. «Solo alguien más, supongo», dije tratando de mantener la calma y no pensar demasiado en ello. «El giro está llegando, finalmente, así que estoy segura de que simplemente seguirán de largo mientras giraba en la primera calle. Esperaba que el otro coche simplemente siguiera adelante, pero ellos me siguieron, girando sin ninguna señal de giro, todavía justo en mi cola. Bien, un giro más. Seguramente no irán tan bien por este camino», dije una vez más tratando de convencerme más que a mi amiga. Pero cuando giré en la calle de mi amiga, ellos también lo hicieron. «No nos están siguiendo», dijo mi amiga ahora asustada. «No quiero que sepan dónde está mi casa». «Está bien, giraré a la izquierda en la próxima y volveré a ese largo tramo de carretera e intentaré perderlos», le dije. Así que lo hicimos.
Miré en el espejo retrovisor y su coche se había detenido al final de la calle. Luces encendidas, en reposo, solo observando cómo me alejaba. Conduje por algunas calles al azar hasta que estuve convencida de que había perdido el coche que me seguía. Así que dejé a mi amiga en casa y esperé a que entrara antes de irme para mi viaje de regreso. Mientras conducía de regreso por el camino que había venido, me sentía confiada con cómo había manejado la situación y solo quería llegar a casa a la cama. Pero entonces, de la nada, luces brillantes detrás de mí. El coche estaba justo en mi trasero y ahora me estaba persiguiendo. Comencé a entrar en pánico. Estaba conduciendo erráticamente tratando de escapar. No había nada más que calles oscuras y casas por millas, ninguna tienda ni área iluminada a la que pudiera ir en busca de seguridad, y la comisaría de policía estaba en el otro lado de la ciudad. Con la forma en que ambos conducíamos, no había manera de que llegara a la comisaría de policía de manera segura, y todo sucedía tan rápido que ni siquiera tenía tiempo para procesar mis pensamientos o pensar racionalmente. Estaba absolutamente aterrorizada, y mi corazón latía fuera de mi pecho. Así que simplemente me detuve. Eso es correcto. Me orillé y detuve mi coche. Ellos también se detuvieron justo a mi lado. Siempre he sido una persona ansiosa que evita confrontaciones, así que esto incluso me sorprendió a mí misma. Mi instinto de luchar o huir se activó, y simplemente me detuve para enfrentar la situación sin siquiera pensar. Sí, yo, una mujer de 150 centímetros de altura y 50 kilos, básicamente asustada de su propia sombra. Creo que simplemente había tenido suficiente, y quería saber qué quería ese coche y por qué. Luego procedí a hacer algo incluso más estúpido y audaz. Bajé la ventanilla. Sí, realmente estúpido. No podía verlos ya que estaba demasiado oscuro. Ellos se quedaron allí, esperaron unos segundos que se sintieron como horas, y luego su pasajero bajó también su ventanilla. Allí estaba, mirando el cañón de un rifle calibre .22. Me quedé completamente congelada por el miedo. Todo lo que pensaba era sí, voy a morir. Ellos no dispararon obviamente, pero el conductor y el pasajero ambos empezaron a gritarme a todo pulmón. Lo único que pude descifrar de lo que me gritaban era, ¿qué demonios estás haciendo? El conductor parecía tener unos 50 años. El pasajero que sostenía el rifle parecía tener finales de la adolescencia. Más tarde, cuando pude recoger mis pensamientos, supuse que debieron haber pensado que yo estaba inspeccionando la zona, ya que debía haber parecido sospechosa para ellos cuando intenté perder su coche y luego dar la vuelta al bloque tratando de llevar a mi amiga a casa de manera segura, sin que ellos vieran. Todo lo que realmente pude hacer fue tartamudear. No podía sacar palabras, estaba aterrada. Entonces de la nada me llamaron estúpida y simplemente aceleraron y se fueron por el camino. Tuve que quedarme allí sentada unos segundos para recuperarme, pero no quería quedarme allí demasiado tiempo por si acaso volvían. Después de verlos alejarse, conduje a casa con los ojos llorosos y casi pegados al espejo retrovisor. Nunca en mi vida había estado tan asustada. Nunca los volví a ver, pero sí informé a la policía, quienes tomaron mi declaración, pero nunca supe más al respecto. Si conduces especialmente de noche y sospechas que alguien te está siguiendo, mantén la calma, realiza 3 giros a la derecha y si siguen detrás de ti te están siguiendo. Dirígete a la zona poblada más cercana o a una comisaría de policía. No entres en pánico como yo y te detengas y, aún más importante, no seas un tonto como yo y bajes la ventanilla. Esto realmente podría haber sido mucho peor de lo que fue.